Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y como cada miércoles está con nosotros María Elena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto. Y por supuesto Darío Celis. Rogelio, María Elena, muy buenas Muy noches. buenas noches. Acompáñenos, vamos a platicar del sistema de ahorro para el retiro. ¿Qué está pasando con las Afores? Al cierre del mes de marzo, en las zonas urbanas, la canasta de alimentos mínima registró un encarecimiento de 13.4% respecto del mismo mes del año pasado, mientras que en las regiones rurales ese aumento fue de 14.55%, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Según el INEGI, Campeche es el estado con mayor inflación en el país, con una tasa de 9.85%, seguida por Zacatecas con 8.83%, Baja California con 8.75%, Durango con 8.71% y el estado de Hidalgo con 8.65%. El gobierno federal recortará en 20% el tope de operaciones previstas para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 61 a 49 a partir de julio, con lo que reducirá el uso de la terminal aérea y aumentará el uso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El nuevo reglamento, las nuevas reglas en materia de pensiones ya da frutos, ya comenzaron a pensionarse. Vea lo que le preparamos. Desde finales del 2021 y hasta el primer trimestre de este año, poco más de 32,000 trabajadores pertenecientes a la primera generación de Afores se han pensionado y de acuerdo a la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, la pensión mínima que han recibido oscila entre 2.622 y 8.241 pesos. La cantidad de pensionados es mayor a los 12,000 trabajadores que estimó la Asociación Mexicana de Afores en 2019 y muestra los efectos favorables de la reforma a la Ley de Seguridad Social aprobada en 2020, la cual autorizó la reducción de semanas de cotización de 1.250 a 750. A decir de los expertos, el monto de esas pensiones refleja la necesidad de elevar el ahorro voluntario o bien buscar otros mecanismos para ampliar el ahorro para el retiro. ¿Qué está pasando con las Afores, con los sistemas de pensiones de cara pues, a este 2022 complicado? De esto vamos a platicar esta noche con Bernardo González, es el presidente de la Amafore, a quien saludamos con mucho gusto. Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Qué gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches. Gracias, Bernardo. Rogelio, ¿qué tal? Bernardo, hemos visto que esta situación complicada, derivada de 2 años de pandemia, que afortunadamente se empieza a relajar, sin embargo, pegó en el bolsillo de los trabajadores. Muchos trabajadores tuvieron que hacer uso de los recursos de sus Afores. ¿Cuál es el estado que guarda en la actualidad el sistema y qué perspectivas hay pues, para que salgan adelante en medio ya ahora de la pospandemia, con efectos inflacionarios altos, con una recuperación del empleo lento y sobre todo sin ver todavía pues inversiones productivas, que es lo que en un momento dado podría generar pues un ambiente más positivo para la economía de los trabajadores? Gracias, Darío. Pues yo creo que resumes la situación de la pandemia perfectamente. Hubo 2 millones de retiros parciales por desempleo de trabajadores que perdieron su empleo. Evidentemente, el poder acceder hasta un 10.5% del saldo de su Afore fue un aliciente en los momentos más complicados cuando perdieron el trabajo y no había actividad económica, pero como bien dijiste, pues tiene un impacto eso en la pensión de los trabajadores hacia adelante. Ahorita, un poco en la medida en la que se vaya recuperando el empleo, los trabajadores deberían de tener muy presente, pues hacer algunas aportaciones, lo menos que se pueda, pero hacer alguna aportación para recuperar ese saldo y que de alguna manera la perspectiva de largo plazo no se vea deteriorada. Está planeado, ¿no? A diferencia de otros países como Perú, Chile, que permitieron el retiro a veces de hasta el 100% de los fondos, el tener este monto máximo que se podía retirar, pues era precisamente para cuidar el final, la pensión de los trabajadores, pero no deja de ser un reto el poderlos reponer, Darío, tienes razón. Ahora, por el otro lado, por una razón desafortunada, pero creo que la mayoría de los trabajadores mexicanos pudieron palpar la utilidad del Afore, ¿no? Más allá de esperar a que llegues a los 65 años, pues tuvo un beneficio ante la falta de seguros de desempleo en nuestro país el tener este tipo de mecanismos para apoyar a las familias mexicanas.
Como tú dices, Bernardo, la importancia de tener un Afore y sobre todo a partir pues ya de la primera generación ya de pensionados ya con el nuevo sistema que se ha comenzado a dar. Sí, esa es una excelente noticia, Rogelio. Tanto el director general del IMSS como la CONSAR han dado a conocer el número de trabajadores que se pudieron retirar el año pasado, Sí. gracias a la reforma que se aprobó en diciembre del 2020. 90,000 trabajadores alcanzaron una pensión en el régimen de Afores, pero 23,000 no lo hubieran hecho si no hubiera pasado la reforma de diciembre del 2020. Entonces, realmente ya ese beneficio, no hubo ese impacto que esperábamos, ¿no? Pues de gente, evidentemente, con mucha molestia de tener que seguir trabajando por 5 años más para poder alcanzar la pensión. Se pudo lograr y se pudo lograr desde el año pasado. Y hay que recordar que a partir del 2023, el sector privado estará haciendo contribuciones de más del doble de lo que hoy reciben los trabajadores en sus cuentas, de manera gradual, obviamente, para llegar al 15% del salario. Entonces, la intención es que con ese 15% del salario, pues la verdad es que la tasa de reemplazo, que es esa proporción de la pensión respecto del último salario, sea el 70%. Del 6.5 subiría al al 15%. Oye, Bernardo, a ver, planteas una reforma que ya está dando frutos, que fue benéfica y que pudieron palpar los trabajadores. Sin embargo, tenemos una economía informal muy amplia y dicen que de aquí al 2050, si no se hacen estrategias más fuertes para la cultura del ahorro, el 60% de las personas que necesitan una pensión no van a tener recursos. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Esto es cultural, esto es de las personas o también se tiene que involucrar iniciativa privada y gobierno? No, sin duda es una solución de todos, ¿no? Así como fue la reforma para los trabajadores del sector privado, ¿no? En este caso la que pasó en diciembre del 2020, tiene que ser una solución de todos. Ahora, ya hay una pensión universal que garantiza que los mexicanos no vivan en situación de extrema pobreza. Sin embargo, si queremos que todos estos trabajadores independientes, informales, que no tienen un patrón que está haciendo las contribuciones, tengan una mejor calidad de vida en el retiro, necesitamos ahorrar como mexicanos. Evidentemente, quienes trabajan como independientes pues no tienen un salario fijo, ¿no? Y de pronto a lo mejor reciben un cheque pues importante cada 3 meses, cada 2 meses, cada 6 meses. O recursos en efectivo. O recursos en efectivo. Lo que puedan, en el momento que puedan, deberían de tener toda la flexibilidad para ponerlo en la Afore. Y se puede, ¿no? Lo que hay que aprovechar son las tasas de interés que pagan las Afores, porque a pesar en estos momentos en los que han habido mucha volatilidad en los mercados, una alta inflación, como decía Darío, las Afores siguen pagando rendimientos pues, que son inmejorables en el mercado financiero y hay que aprovechar eso para que pues, cuando lleguemos a la edad de retiro, seamos independientes o formales o lo que sea, tengas un ahorro ahí que se multiplicó por los intereses que te generó la Afore. Pero falta, evidentemente, estos esfuerzos de saber que está a la mano de tu celular el poder hacer aportaciones. O sea, es muy fácil, no tienes que sufrir para hacer la aportación, ¿no? Ahorita que estabas mencionando, Bernardo, la tasa de interés de la Afore, ¿qué tanto se ve impactada por la TIE? Tenemos pues ya prácticamente una tasa de 8%, viene la próxima Junta de Política Monetaria del Banco de México y ya cada vez nos acercamos más al 8%. ¿Esto cómo impacta a la propia tasa de las Afores? No, sin duda impacta, Darío. Al final, como siempre decimos, ¿no? Las Afores están en el negocio de largo plazo. Lo que invierten las Afores, puede haber coyunturas, puede haber altos y bajas. El que suban las tasas de interés, evidentemente lo que hace es que el precio de los instrumentos en los que se invierten, sobre todo bonos, pues bajen de precio. Pero por el otro lado tienes mayores rendimientos que pagan el gobierno, pues que va, y obviamente las emisiones de deuda, y eso pues va incrementando también el saldo. Entonces son efectos mixtos. Pero al final lo que hay que saber es que las Afores en 25 años este año, de existencia, han pagado 11% de rendimientos nominales al año, más de casi 6% real, ¿no? Quitándole la inflación. Y eso ha pasado en la crisis del 2008, la crisis del 2016 acá en México, ¿no? La pandemia. Entonces digo, creo que lo que tienen que saber es que los portafolios están muy bien diversificados, están en acciones, en deuda, en muchos activos. Y esa visión y ese anclaje en el largo plazo es lo que ha permitido dar estos rendimientos. Estas coyunturas de corto plazo se superan.
Claro. Bernardo, otro cambio relevante en el sistema es el tope a comisiones de las administradoras. ¿Cómo se han podido adaptar pues, a este nuevo cambio? No, evidentemente fue un cambio muy drástico. Los primeros meses del año, una buena parte de las administradoras han sufrido pérdidas, están acomodando y ya muy avanzados en acomodar sus modelos de negocio para adaptarse a esta nueva realidad de comisiones. Creo que aquí lo que es muy relevante es que quien realmente pueda acomodar el modelo de negocios muy rápido, ya concluir este cambio y prepararse para lo que viene en el 2023, porque como decíamos, empezarán a haber incrementos de la aportación. Entonces eso implicará mayor saldo dentro de las administradoras, mayor saldo administrado y por lo tanto pues es una buena noticia para todos, para los trabajadores, para el sistema, para el país y para las Afores. Oye, pero las empresas, las administradoras ya están preparadas, se requieren de alguna otra estructura, porque bueno, pues ya lo decías, la inflación, tasas y pues, la situación o el crecimiento económico no es muy prometedor para el próximo año. Sí, pero mira, lo bueno es que las administradoras tienen primero equipos de inversión muy sólidos, profesionales que se han generado a lo largo de 24 años y comités de inversión, ¿no? En los que participan consejeros independientes en los que les recomiendan y están analizando las tendencias. No todo se invierte en México, una parte se invierte en el extranjero, no todo se invierte en empresas privadas, una parte en deuda pública. En fin, esta diversificación a la que me refiero es la que es clave para poder garantizar los rendimientos que se han estado pagando por 25 años y que se seguirán pagando hacia adelante, ¿no? Y a propósito de la diversificación de las inversiones, ¿qué hay de estos proyectos para voltear a estas nuevas alternativas de inversión que pudieran tener las Afores? Mira, Darío, 1 de cada 4 pesos que se invierte en infraestructura en México viene de las Afores. Evidentemente, pues hay un espacio todavía importante para financiar, ¿no? Desde que entramos al Consejo Coordinador Empresarial, estamos participando en estos grupos que han estado analizando proyectos de infraestructura que pudieran ser financiados, siempre que obviamente le garanticen buenos retornos a los trabajadores. Entonces yo creo que estamos en espera de que obviamente se anuncien nuevos paquetes. Ya participan las Afores en paquetes previos, pero sin duda esta colaboración que tenemos ya ahora en el Consejo Coordinador Empresarial como parte de la Comisión Ejecutiva, pues es muy importante para conocer a detalle y de cerca pues, las necesidades de infraestructura y de proyectos además empresariales que pueden ser rentables, ¿no? Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro, Afore, te apreciamos mucho que nos hayas acompañado esta noche. Muchas gracias por la invitación a los tres, que estén muy bien. Pues el nuevo sistema de pensiones ya comienza a dar sus primeros frutos, Darío, María Elena, con la primera generación de pensionados. Así es, y qué bueno, porque pues antes de 25 años que existieran las Afores, la gente si no alcanzaba sus semanas de cotización se iba pues con las gracias, ¿no? Sí. 25 años donde estamos observando que el sistema de ahorro para el retiro pues es sólido y funciona. Ayudó en la pandemia precisamente también. como Claro. esta que acabamos de pasar por la pandemia, ¿no? Sí, efectivamente, y ahora pues lo importante es que este sistema pueda, digamos que llegar a más familias, sobre Que todo se al siga sector avanzando, informal, ¿no? que no se baje la guardia, ¿no? Que En los que este están ahorro. como trabajadores independientes o en la informalidad vean la utilidad del Afore y pues puedan, digamos que, subirse al sistema. Darío, Marilena, buenas noches. Muy buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches, Darío. Y por supuesto, gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que esté con nosotros el próximo miércoles, 11:45 de la noche, por ADN 40.